Se abre la sesión. Secretario. Presidente, tenemos cuenta. Recientemente ingresó a la Comisión un nuevo proyecto de ley. Se trata de un mensaje del Presidente de la República que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado. La Sala del Senado dispuso que este boletín pasara a esta Comisión de Seguridad Pública, así como la del Senado para los efectos hacendarios correspondientes. Del mismo modo, se ingresó recientemente otro mensaje del primer mandatario con el que se hace presente la urgencia calificada de suma al proyecto de ley en materia de procedencia a la prisión preventiva y suspensión de ejecución de sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos menores. También se recibió del Ministerio del Interior dos oficios. Con ellos esa Secretaría de Estado remite el Plan Estratégico de Desarrollo Policial, tanto en lo referido a Carabineros de Chile como a la Policía de Investigaciones, que fueran solicitados hace un par de semanas por esta comisión. Igualmente, cumplo con informar que, a proposición del senador Iván Flores, se despacharon las invitaciones correspondientes a los miembros de la Comisión de Educación para que nos acompañaran, si ellos lo estimaran del caso, en esta sesión. Eso es. Muchas gracias, secretario. Primero, darle la bienvenida a todos los invitados aquí presentes, a los colegas, alcaldesa, representantes de apoderados, representantes del Ministerio de Educación. Antes de comenzar lo que nos convoca, quisiera hacer una proposición a los colegas y un tema que dejamos establecido la semana pasada con el senador Flores, que de hecho yo hice la solicitud en la sala para poder efectivamente fusionar y poder tratar en general y en particular aquellas cuerpos legales que tienen relación con el deber de las concesionarias de poder establecer elementos de seguridad dentro de ellas mismas. Entonces, bienvenido, senador Cruzano, también. Les quería proponer que diéramos un plazo de indicaciones, dado que ya nos autorizó la sala, para poder verlo en general y en particular, de 20 días hasta el 26 de junio. Cosa que efectivamente podamos, con ese plazo, comenzar a tratarlo. ¿Le parece? Muy bien. ¿Se acuerda, secretario? Estamos bien. Bien. A ver, primero a modo introductorio, de hecho me comuniqué con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el senador García. Creo que este es un tema de una relevancia enorme, particularmente por el hecho de que la educación pública, que es algo que yo creo que a todos nos convoca como un lugar que aspiramos que sea de excelencia, que esperamos que sea de la mejor calidad para que efectivamente tengamos mayor igualdad, mayor inclusión. Y lo que hemos estado viendo ya por más de una década es que desgraciadamente la educación pública ha ido perdiendo terreno, ha ido perdiendo su lugar de privilegio, ha ido perdiendo competitividad, ha ido perdiendo su capacidad de generar justamente espacios de inclusión. Espacios de inclusión se generan cuando hay excelencia y cuando no es el bolsillo el que determina quién puede acceder a él. Desgraciadamente hemos visto que la excelencia, por distintos motivos, y uno de esos es claramente, hay varios factores, uno de esos es que efectivamente la capacidad de poder ejercer esa excelencia se ha visto deteriorada por diversas materias. Y entre ellas, desgraciadamente, las tomas, el poder efectivamente tener muchos de estos colegios imposibilitados o que se vulnera el derecho a la educación de justamente a los estudiantes, es algo que se ha ido normalizando. Y creo que esto es un tema que por lo menos vale la pena abordarlo. Hoy día no tenemos un proyecto de ley, de hecho lo que queremos hacer con esta comisión es simplemente abrir una discusión, llamar la atención de que es algo que no podemos tolerar. Por eso queremos tomar iniciativa en conjunto con la Comisión de Educación y tenemos el día de hoy invitados a distintos actores que queremos escucharlo, cuál es su visión de cómo se tiene que enfrentar el objetivo común que tenemos, que es cómo mejorar la calidad de la educación pública, donde hay un componente de aquel que tiene que ver con esta comisión, hay otros componentes que no tienen que ver con esta comisión, pero creemos que es sumamente relevante poder tratarlo. Yo quisiera que comencemos, ojalá que las exposiciones les pido que no tomen más de 15 minutos,
para que efectivamente podamos avanzar en cada una de ellas y de esa forma también los distintos senadores puedan comentar y hacer preguntas al respecto. Le ofrezco la palabra primero a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a quien le agradezco que también nos acompañe el día de hoy, y después seguiremos en el orden de los distintos invitados. Alcaldesa, muy bienvenida, gracias por acompañarnos y la palabra es suya. Muchísimas gracias, señor presidente, señores senadores, un gusto estar acá. Nosotros tenemos una presentación, si la pudieran poner, por favor. En primer lugar, yo quisiera señalar que la violencia en los liceos para nosotros no es un problema de seguridad ciudadana, es un problema de educación. Primero, alumnos con muy poco apoyo familiar. Acá tenemos padres que son del Liceo Lastarria, probablemente sea una excepción. Lo que nosotros vemos es que los padres se involucran mucho cuando los niños son chiquititos, están en la básica. Ya cuando están en quinto o sexto básico, nunca más se sabe de ellos. Cuando además uno tiene una situación como Providencia, en que el 80 y tantos % de los alumnos vienen de 50 comunas distintas, además hay una dificultad para los padres y apoderados de llegar al colegio. O sea, cuando vive en Puente Alto, venir a una reunión de padres y apoderados en Providencia, francamente, no vienen. Lo segundo, los jóvenes no tienen redes de contención efectiva. Cuando usted estudia en un colegio particular pagado, parte en prekinder y termina en cuarto medio. Con sus amigos, usted conoce a sus amigos, a los padres de los amigos, hay una sensación de familia. Acá prekinder, o sea, parvulario es en un lugar, después viene la tómbola, de primero a sexto o de primero a octavo, otro colegio, otra vez la tómbola, se vuelven a mezclar todo, no hay ninguna red. Imagínense que en el Lastarria ingresan 11 cursos al mismo tiempo en primero medio. Entonces, claro, qué contención, qué sensación de apoyo puede haber ahí. Tenemos psicólogos y los estudiantes y los padres nos exigen psicólogos. No mejora nada la salud mental. Porque son psicólogos que, imagínese, usted puede tener 13, pero con 1.200 alumnos igual no son nada y además no los pueden tratar. Después tenemos enormes brechas en sus grados de aprendizaje cuando llegan a séptimo y a primero medio. En los liceos vienen niños que de verdad no entienden lo que leen, en séptimo o en primero medio. Niños que no saben multiplicar ni dividir. Y hay otros que quieren estudiar ingeniería y los tienen que tener a los 45 en un mismo curso. ¿A quién le hace clase? ¿Al más adelantado o al más atrasado? Entonces eso va provocando frustración, rabia. Además, si usted no entiende nada, ¿qué hacen en las clases? O sea, si da lo mismo que ponga atención, porque no entiende nada. Después tenemos, y eso es porque efectivamente uno puede hacer un aprendizaje en cuarto básico, ya les voy a contar, pero cuando después se mezclan todo en séptimo o en primero medio, eso es un desastre. Después tenemos una sensación enorme de infelicidad de los niños por falta de certeza. Tienen miedo de sus vidas. No saben a qué se van a dedicar, no saben cómo se van a ganar la vida, están preocupados por el tema del cambio climático, están llenos de certeza y de infelicidades y cero apoyo de la familia, del colegio, de la comunidad, de nada. Tenemos además una precariedad en la convivencia por la pandemia. Sencillamente no se les olvidó cómo interactuar. Y finalmente quiero contarles que el famoso proyecto PIE de inclusión no puede ser más desastroso, pero desastroso. O sea, nosotros tenemos, y estoy hablando, por ejemplo, de básica, se supone que nos pagan 5 niños que pueden tener temas especiales, pero nosotros podemos tener 11 o 12 en un curso. Y usted tiene un profesor de primero o segundo básico con un niñito que se descompensa, con otro que empieza a gritar, con otro que se le abraza a la profesora. Es imposible hacer clase. Y les quiero decir, no se están tratando bien los niños con PIE, porque sencillamente no nos dan los recursos, ni siquiera tenemos el espacio físico para ponerlo. Y además, los niños que no tienen necesidades especiales no están aprendiendo nada. Peor ley que esa, pocas veces he visto. Ya. Eso es desde el punto de vista de los estudiantes. Vamos ahora desde el punto de vista de los equipos directivos.
Nosotros tenemos directores muy poco preparados. A nadie le enseñan a ser director. No tienen forma de armar equipo, no saben qué equipos debieran armar, no saben cómo debiera funcionar una UTP, no saben cómo debiera funcionar convivencia. Además, no tienen tiempo, porque están llenos de pega administrativa. Como les decía, dificultad para armar equipos. No saben ni siquiera los equipos que debieran tener. Los criterios de selección, yo quiero señalar que tuve una muy larga y muy buena conversación, 2 o 3 conversaciones, de hecho, con el director del Servicio Civil. Pero todo lo de alta dirección pública ha resultado horroroso en materia de directores de colegio. Dos búsquedas nos costaron 43 millones de pesos. Una la tuve que declarar desierta. Y uno los ve y dice, pero este señor o esta señora entra al colegio y no dura 5 minutos. No tienen idea de cuáles son los criterios ni qué tipo de personas debieran tener. Entonces, además, nos imponen. Yo creo que eso se va a ir arreglando, porque de verdad tuvimos una conversación ahora durante enero, febrero, con el director de Alta Dirección Pública, pero quiero decirles que los directores, que todo el mundo, toda la literatura dice que son básicos, no tienen la preparación y además eligen pésimo. Ni siquiera saben cuáles son las competencias que debieran tener. Después, bueno, los procesos de selección muy malos. Nosotros hemos tenido que sacar, antes de que termine el tiempo, a varios directores elegidos por Alta Dirección Pública. Y ustedes les contarán la falta de talento, de conocimiento, y hay veces que son muy buenas personas los directores, otras no tanto, como en todas las profesiones, pero la verdad es que no saben ser directores. No existe una carrera, no existe una enseñanza, nadie les dice cómo se debiera organizar. Y perdón, son comunidades a veces de 3.000 personas. Si no es tan fácil. Después tenemos profesores antiguos que no saben cómo enfrentar los temas nuevos, las funas, los temas de género, salud mental grave. Tenemos muchos niños con ideación suicida, muchos. Tenemos niños que están a la espera afuera de la puerta de octavo básico, con arma blanca. Ayer, el viernes, hirieron a otros niños, en octavo básico. Y por lo tanto, los profesores actúan desde el miedo. De verdad, no saben cómo enfrentar este tema. Vamos ahora a los problemas actuales en educación. Nosotros tenemos muchos programas aislados, que uno para tener psicólogo, otro para tener mejor vivir, otro para ver. Ninguno resulta, ninguno. Porque son todos aislados, todos los maneja alguien distinto, no se articulan desde el establecimiento y finalmente, realmente lo único que hacen es recargar el trabajo cotidiano. Pero no rinden nada. Nos gastamos una millonada de plata en todas estas cosas, cero aporte, cero. Porque en realidad esto se debiera articular desde todas las comunidades son distintas. Cada colegio tiene. Hay colegios, por ejemplo, que son mixtos, otros que son monogénero, otros que tienen distintas tradiciones. Usted no puede tratarlos a todos iguales. No son iguales. No son iguales los padres, ni tampoco los alumnos, ni tampoco el cuerpo docente, ni nada. Yo le quiero decir que yo hice un año entero clase en primero y en segundo medio de matemática. Mire, yo le tenía que enseñar logaritmo. Yo estudié una carrera en que se usa mucho la matemática, creo que una vez usé logaritmo. Pero los niños no saben aplicar la regla del 3. Entonces dígame usted, ¿qué sentido tiene tratarle logaritmo? Usted tiene que pasar toda la materia apurado porque hay alguno a lo mejor que quiere estudiar ingeniería para que pueda hacer esa pregunta cuando le toque la prueba. Pero la inmensa mayoría de los niños no sabe aplicar la regla del 3, no entiende lo que es la regla de 3. Miren, la gente que hace los currículum no tiene idea, nunca se ha parado frente a un curso. No tiene ni idea la cantidad de cosas que están. Las cosas además estúpidas, absurdas, que no les va a servir nunca. Y quiero decirle que mientras tanto al niño no se le piensa pensar, no se le enseña a dialogar. La mayoría no entiende lo que lee. Y la mayoría, y estoy hablando de liceos,
no dominan bien las 4 operaciones básicas. Y le estamos enseñando logaritmos. Respecto a los apoderados, y probablemente aquí nuestros apoderados van a tener una visión distinta, pero eso es parte de la conversación, muchos derechos, y exigen, y exigen, y exigen, y exigen como si nosotros tuviéramos la respuesta de todo. Pero la mayoría de ellos no se mete nada, y si hay un niño, por ejemplo, que tiene una necesidad especial, muchas veces no siguen las instrucciones de los médicos, ni de los psicólogos, no le hacen el tratamiento, nos dejan el niño ahí, y si después el niño tiene malos resultados, es culpa nuestra. Llenos de denuncias a la superintendencia, todo derecho, deber muy poco. Quiero decir que hay notado las excepciones. Él está enseñándole ahora online a los 2 cursos, o sea, hay excepciones, pero francamente será ¿cuánto? ¿El 5%? Y finalmente, como les decía, estos niños con necesidades especiales, que padres muchas veces no cumplen con el tratamiento, nos dejan toda la responsabilidad, y finalmente la mediación que tiene la superintendencia es un desastre. La verdad, es un desastre. Lo único que se dedica es a hacer sumario. La mediación no funciona, así que, ¿para qué les digo? El tema no es fácil. Vamos ahora a qué se requiere y qué es lo que hemos hecho nosotros. Primero, necesitamos realmente, lo más importante es directores debidamente preparados. Directores y en realidad un equipo debidamente preparado, un equipo de convivencia, un equipo de UTP, un grupo que pueda pensar el colegio, que puedan ver bien efectivamente cuáles son las necesidades. Pero eso significa que, por ejemplo, los directores de liceo o de grandes colegios que tienen, no sé, más de 500 alumnos, obviamente que debieran tener otra preparación que el director de una escuela. Obviamente. Y debieran tener un sistema de selección distinto. Y debieran tener un sistema de ascenso distinto. Y debieran saber administrar. Debieran saber cómo enfrentar los conflictos. Debieran saber dialogar. Debieran saber dirigir. No saben dirigir. Y además no los podemos encontrar. Les quiero decir que las ternas que nos llegan generalmente son muy malas. Muy malas. Y además carísimo todo el procedimiento. O sea, sería mucho mejor contratar a Spencer Stuart que a la alta dirección pública. Me saldría más barato y probablemente tendríamos mejor gente. Después, necesitamos equipos que sean capaces de tomar decisiones al interior de su comunidad educativa y de generar propuestas y planes de mejora. Mire, lo que no pasa dentro del colegio no pasa. Todo lo que viene externo, y nosotros realmente nos hemos esforzado en la corporación para ir viendo cómo los podemos ir a apoyar. Si el tema no viene conversado, dialogado, discutido dentro de la comunidad, no surte efecto. Porque la comunidad tiene su alma. Usted no se la puede intervenir de afuera. Imposible. Después necesitamos directores y equipos menos sobrecargados por funciones administrativas. Quiero señalarle que la cantidad de burocracia es de Ripley. O sea, nadie se imagina la cantidad de burocracia que hay. Necesitamos además continuidad del grupo humano. Nosotros necesitamos que, igual que en el colegio particular pagado, partan en parvularia y terminen todos juntos. Algo tan sencillo. Miren, esos vínculos de cariño con los compañeros, que lo conocieron de chico y que lo quieren, usted se porte bien, se porte mal, sea bueno para las matemáticas, sea malo, lo quieren porque lo quieren. Eso no se da en los colegios. Y me parece súper injusto que sí se dé en el colegio particular pagado. Nosotros, por ejemplo, ya estamos fusionando, pero olvídense el problema de funcionar el colegio. Fusionamos, por ejemplo, un prekinder y kinder con un colegio básico. Queremos fusionar colegios básicos con liceos. Que pase el curso completo. Pero, un lío. Pero para mí es como un derecho natural en las personas. Después necesitamos, pero además incluso con el espacio físico se genera un lazo. O sea, yo cuando paso por mi ex colegio todavía me da, porque todas esas cosas van creando, se fija, estabilidad,
van creando comunidad. Y eso es lo que les falta a nuestros niños hoy día. No tienen comunidad en sus barrios, no tienen comunidad en su familia y no tienen comunidad en el colegio. Necesitamos además, cuando hay tomas, por ejemplo, nosotros necesitamos clases online. Y mañana vamos a empezar a hacer clases online, aunque el Ministerio nos ha dicho que no. Y lo vamos a hacer igual. Porque la verdad es que cuando usted ya ha hecho todo lo posible, el diálogo y todo, ya en este momento, en el Lastarria, debiéramos estar recuperando clases hasta como el 12 de enero. Recuperación de clases además que no sirve para nada. Para nada. Porque los profesores y los alumnos en enero ya no están ni ahí con ir a clase. Y por lo tanto, de verdad, y vamos a ir a clases online, aunque nos hayan dicho que no. Pero nosotros necesitamos asegurar el derecho a poder educarse. Y les quiero decir, nosotros no vamos a desalojar ningún colegio, nunca. No vamos a meter carabineros, ha sido mi política desde que yo llegué, porque cuando hay un problema como este, de verdad, de falta de comunicación, de falta de grupo, meter carabineros es lo peor que uno puede hacer, lejos lo peor. Y finalmente, lo que hemos hecho en Providencia. Nosotros primero, varios colegios nos pidieron ser mixtos y se lo hicimos al tiro. No saben cómo cambia cambia totalmente el ambiente. Y aprenden la convivencia desde pequeño, ahora nosotros no imponemos. Tiene que ser la comunidad la que lo pide, pero si lo pide, lo hacemos inmediatamente. Segundo, continuidad en el estudio, fusionar colegios, estamos tratando de hacerlo, por ejemplo, pero las trabas son enormes. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte, que era una escuela básica, hoy día ya es liceo, y ya salieron chicos de cuarto medio. Por primera vez han tenido la continuidad completa. Estamos tratando de evitar frustraciones, porque la verdad es que no hay nada peor que tener un alumno en sexto básico, en séptimo básico, que no sabe leer. Dígame usted qué hace toda la mañana y hasta las 3 o 4 de la tarde si no entiende lo que está leyendo. Entonces hicimos, por ejemplo, el programa Leo y Aprendo, que además no es nada de caro, nada de caro. Lo hicimos el año pasado, 1.600 beneficiarios de primero o cuarto básico. Bajamos de un 23% a un 3% los estudiantes no lectores a nivel comunal. De 23 a 3. Y ni siquiera empezó en marzo, empezó por ahí, por junio. O sea, lo que les quiero señalar es que se pueden obtener resultados dramáticos con un poco de plata y con un poco de organización. Hicimos también el programa Pienso y Razono Matemáticamente para los mismos 1.600 beneficiarios de primero a cuarto básico. Y en cuarto básico subimos de un 41% a un 78% la cantidad de niños que de verdad dominan las 4 operaciones básicas. Y la verdad es que son cosas si esos niños no aprenden eso en cuarto básico, después van a ser frustrados todo el resto de su educación. El problema es que les enseñamos, están bien preparados, llega séptimo y todos se dispersan, y lo que nosotros recibimos son niños que algunos que de verdad quieren estudiar medicina y de verdad quieren estudiar medicina y necesitan, y otros que no entienden lo que leen. Y los recibimos todos juntos en primero medio. Dígame usted qué hace en esas condiciones. Tenemos además un programa Sanos y Felices, que es básicamente para los niños más pequeños, en que estamos abordando la salud mental, básicamente con mucho mayor deporte, mucho mayor recreación, con nutrición, con estilos de vida saludables en niños del primer ciclo. No le puedo contar, un niño que no es feliz es un niño que no va a aprender. Y por lo tanto los tratamos de llevar a los parques, los tratamos de llevar a las plazas, los tratamos de llevar a nuestro gimnasio. Tenemos una piscina temperada. Ahora los vamos a llevar al skating, una pista de patinaje en hielo que tenemos. Necesitamos niños felices. Estamos abordando con externos educación en temas de género, en temas de diversidad, el tema del abordaje y la prevención de violencia, de FUNA, entre otros. O sea, ahí estamos trabajando con distintas ONG que van y conversan con los chiquillos.
porque en realidad con los profesores no son capaces de conversarlo, porque los profesores no son capaces de conversarlo si no tienen los conocimientos, si está gente más joven. Y finalmente estamos empezando en un proyecto bien ambicioso a más largo plazo que se llama Procívico, que es realizado por la Universidad Católica, pero que está trabajando básicamente, este es un plan de mediano y largo plazo. No nos va a dar resultado en el corto plazo, pero nosotros creemos que sí en el mediano y en el largo, que tiene que ver con fomentar los valores prosociales para mejorar la convivencia escolar. Todo lo que es inclusión, colaboración, amistad, verdad, solidaridad, respeto a la diversidad, poder conversar, poder pensar. Un niño que no sabe dialogar, y nuestros niños no saben dialogar. De hecho, los adultos tampoco sabemos dialogar en Chile. El diálogo es puro, si tú piensas distinto que yo, eres mi enemigo, así nos tratamos. Entonces, finalmente, este es un tema, ¿no es cierto?, que estamos tratando de introducir. Yo lo único que les quiero señalar es que nosotros, más del 80% de los niños vienen de otras comunas. Y nosotros ponemos mucho dinero adicional de la municipalidad para mejorar nuestros colegios. Cuando yo llegué, prácticamente ningún colegio cumplía con ninguna norma. Hemos tenido que hacer inversiones, hemos tenido que cerrar distintas cosas para poder entregarles más patios porque no caben. O sea, no les puedo contar sencillamente para cumplir con las normas básicas de infraestructura. Hemos invertido mucho dinero. Eso ya está más o menos listo. Falta mucho todavía, no lo voy a decir que pero las condiciones ya empiezan a ser más dignas. Nosotros tenemos un colegio en que los profesores tienen que almorzar en la plaza. Esas son las cosas en Providencia. Así me lo encontré yo. Entonces, hemos invertido mucho, no sé, son 5.000 millones de pesos que le metemos todos los años, plata municipal, a la educación. Pero les quiero decir que es muy difícil avanzar cuando usted tiene directores que no saben lo que tienen que hacer, que no están empoderados, que además se les ha escogido mal, que están sumergidos en la burocracia y que finalmente no son el líder, el que le da el ethos, el que le da el orgullo de pertenecer a un determinado colegio. Así que por eso que les quería decir básicamente que para nosotros esto no es un problema de seguridad ciudadana, esto es un problema en que el peor pecado que tenemos como país es justamente la educación durante los últimos 50 años. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. La verdad que se agradece además la sinceridad y lo concreto de muchas de sus propuestas. Creo que parte de esto también es muy relevante que lo conversemos con la Comisión de Educación y ojalá que también el Ministerio nos acompañe en este debate. Le ofrezco la palabra a los colegas. Si alguno quisiera hacer alguna consulta a la alcaldesa. Yo solamente quiero decirles, ahí está nuestra directora ejecutiva de la corporación. Sonia, ¿estás ahí? Allá. Ella está a cargo de Educación y de Salud y Romina es la directora subrogante de Educación. Romina hoy día estuvo 2 horas o 2 horas y media parada frente a las tarrias tratando de que nos entreguen el colegio. O sea, esto es un trabajo que ustedes no se llegan a imaginar. Es una conversación permanente, es un diálogo permanente, es un desgaste brutal para toda nuestra gente, pero no vamos a meter a carabineros a los colegios, nunca. Yo quisiera hacer una consulta, alcaldesa, que tiene que ver con algo que usted planteó que para mí es central. Hay al menos 2 elementos que son centrales y uno, que lo veo en la Araucanía, mi región, con mucha fuerza, es el drama justamente de los jóvenes que tienen que irse de su lugar a vivir a otro colegio, incluso a veces a otra comuna. Otra comuna. O sea, lo que usted le toca, lo que usted nos dice en Providencia, que pasa con mucha frecuencia, ocurre en muchos sectores rurales que viven su enseñanza básica y después terminan yéndose a Temuco, a parar las casas, a Angol, al liceo. Aún más lejos de toda la familia y de todos sus seres. Es un desgarro total, recursos financieros que significa para la familia. Entonces, usted además fue senadora, ha sido ministra, qué sé yo, pero en el fondo la posibilidad de tener una política pública, una ley, una legislación que nos haga converger a un sistema que obligue a que el sistema de educación sea continuo.
más allá de cuánto nos demoremos, esto obviamente son cambios estructurales que en todo el país, producto de cómo ha sido diseñada la educación, no es barato, no es fácil. Pero quisiera también abrir el debate a esa discusión, que es un tema. Yo además me toca trabajar mucho con una fundación que se dedica justamente a llevar habilidades socioemocionales a los niños, que se llama Kiri, donde está la Adriana del Piano, ex ministra de Educación, está Mario Weisburg, está, en fin, distintos actores. Y el drama que tenemos es justamente ese. Tú le entregas a un niño desde, no sé, segundo básico, lo vas acompañando hasta octavo básico y después lo pierdes, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de sus vínculos, desde el punto de vista de su comunidad. Usted decía algo muy fuerte. Los niños muchas veces no tienen ni comunidad a veces en sus casas por la precariedad que enfrenta la familia, por la dificultad que tienen, ni en el barrio, y el drama es que tampoco en el colegio. Así es. Y cuando ya no encontré ni siquiera esa contención en el único lugar que se supone que como Estado, como sociedad podemos proveer, que es el colegio, la situación es claramente dramática. Entonces, esa es la primera. Y la segunda, que más concreta aún, usted dijo, mire, puede que cambie lo de la alta dirección pública para los directores. Yo soy bien amigo de Tomás Recart, una persona que ha dedicado su vida también a la educación, desde Enseñar Chile, tratando de llevar a profesionales jóvenes a ser profesores, a ser docentes, transformar su vida. Dígale que postulen, estamos con varios... No, pero él mismo me decía el drama de los directores, o sea, porque la duda que yo tengo, alcaldesa, es si usted dice, mire, si tuviésemos buenos directores se acaba el problema. La pregunta que le hago, supongamos que tuviera un buen director que entra a un colegio. Ese director hoy día, con las reglas del juego actual, ¿tiene posibilidad de tener éxito, aunque sea bueno? O sea, ¿o está con las manos atadas sí. de que la legislación en el fondo no puede sacar a nadie, no puede tomar decisiones? ¿O un director hoy día, bajo su experiencia empírica en una comuna, tiene la facultad de tener éxito? Si un buen director cambia un colegio en un año. Perfecto. O sea, no hay un problema de regulación que le impida... Hay un problema de regulación, pero un buen director sabe cómo pasar por encima de la regulación. Pero efectivamente nosotros hemos visto cambios y de hecho la Romina cambió un liceo que era muy complicado, sencillamente conversando. Mire, con algo tan básico como conversar. Muy bien. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestras invitadas e invitados. Y concuerdo con lo que ha señalado la alcaldesa Matei en términos de que este no es un problema solamente de seguridad, sin duda que nos preocupa y por eso se tomó la iniciativa en esta comisión. Porque este es un problema multifactorial, es un problema multicausal que requiere de una solución, de un acuerdo de Estado. Así es. Porque la pregunta es, claro, ¿cuándo van a estar los resultados? Y la pregunta previa, ¿y cuándo empezamos? Cuando no tenemos, los antiguos romanos decían, si no tenemos claro el puerto donde llegar, ningún viento te sirve. Y la barca navega fuerte o menos fuerte para cualquier lado. Y el problema es ese, porque al final de cuentas, y aquí no hay que inventar la pólvora, existe un tema que discutieron los finlandeses, discutieron los suizos, discutieron los países en donde se la jugaron por la educación. Lo hicieron los japoneses por una cuestión distinta, por guerra. Pero al final de cuentas, estos son convenciones nacionales, es un acuerdo nacional. Nos podrá faltar plata en esto y en este otro, los zapatos se nos gastan, pero juguémonos por el capital humano de ahora y del futuro. Pero tenemos un problema, si hemos discutido una reforma educacional que salió tironeada, que partió de una manera, fue terminando en otra, y yo creo que en este momento bien vale la pena, presidente, y eso podemos hacerlo llegar al Ministerio de Educación como preocupación nuestra también, que llegó el momento de hacer una evaluación. Porque claro, si no tenemos buenos entrenadores, nunca vamos a tener buenos jugadores. Si nuestra familia hoy día está tensionada por todos lados, tenemos un altísimo porcentaje de mujeres jefas de hogar que no tienen a su vez ni los jardines infantiles adecuados, ni tampoco la respuesta económica adecuada, y tienen que optar entre tratar de defender a sus cabros, te fijas, para que no sean atraídos porque la que ya sabemos, porque tenemos un problema y esto no son frases clichés, lo estamos viendo a cada rato en la comisión, o sea, el narcotráfico ha penetrado de todo, incluso la utilización de niños y jóvenes que por el dinero fácil, por las lucas, dentro del colegio, fuera del colegio, en el barrio, en todas partes, finalmente le trastocamos su interés. Ya no es el interés de parecerse al Chino Ríos con la gorra para atrás. Hoy día empiezan a aparecer los videoclips donde el cantante y bailante lo hace con una pistola en la mano. O sea, eso empiezan a ser nuestros espejos. Entonces tenemos un problema como sociedad. Y ahí es donde uno echa de menos, y me da culpa si aquí nosotros tampoco somos profanos. No. Somos legisladores de primera línea y por lo tanto nos cabe también responsabilidades en qué momento empezamos. Entonces, cuando la alcaldesa de Providencia, presidente, por su intermedio,
se plantea en estos términos, yo digo, ¿y cómo se planteará el alcalde Vilcún o el alcalde Corral cuando no tiene ni uno? Porque cuando Las Condes, Providencia y otras que tienen recursos propios, no dependen del Fondo Común Municipal ni un empujoncito del FNDR, no pueden resolver problemas que son estructurales, pero que pasan por lucas, porque al final, cuando la alcaldesa Matei tiene una necesidad, puede contratar a un finlandés que le venga a decir, mira, a ver, yo le hago un diagnóstico en 6 meses y le voy a dar sugerencias, algunas las tomarán, otras no cuadrarán con la cultura chilena, lo que sea. Pero los alcaldes de comunas chicas no tienen, pero con duras penas tienen un director de obra, entonces es un problema de un acuerdo nacional en donde las lucas claramente no sobran. Yo de verdad me alegro de haber llegado a esta reunión porque, a ver, va a ser una buena catarsis. La respuesta no está en nosotros porque esto pasa por decisiones que son políticas de quien nos gobierna. Es un problema de gobierno. Son prioridades del gobierno, son acuerdos con la comunidad nacional que va a decir, mira, todo esto lo vamos a dejar de hacer, pero nos concentramos en esta cosa, porque si no estamos hipotecando el futuro de los cabros. Algunas cosas no les gustarán, pero apechugamos. Bueno, ese es el tema, presidente. Yo creo que este inicio que hemos dado desde esta comisión, no la aflojemos aquí, digamos, solamente colocando el tema. Veamos cómo invitamos a otras comisiones o les pedimos a otras comisiones que empecemos a alinear para que, junto con el gobierno, porque hay que traer al gobierno que es el que va a poner las decisiones, las iniciativas de ley que correspondan a su atribución y también las lucas, decir, mire, por un lado la seguridad a través de las policías, dicho sea paso, ya les voy a comentar algo que me preocupa mucho respecto a la ejecución del gasto. Una cosa es lo que se dice, otra es lo que se hace, pero empecemos a tratar este tema desde el punto de vista multifactorial. Gracias, presidente. Felicitaciones. Muchas gracias, senador Kuzanovich. Gracias, presidente. Señora alcaldesa, encantado de haber escuchado todo lo que plantea, que estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que tenemos un tema estructural mucho más profundo. Para mí la educación parte de la disciplina. Y si no hay disciplina no podemos construir nada porque es como es la base de la casa de que tiene que estar bien hecha. Y este tema de las tomas ya llegó a un nivel de destrozos, de pérdida de clases y temas que ya es intolerable. Yo creo que acá hay que sacar una ley o algo con respecto a esto, porque para mí el tema de la disciplina, a mí me criaron con disciplina, estudié en una escuela inglesa, después estudié en un colegio salesiano y había una disciplina bien dura y marcada y no se permitían ciertas cosas porque cuando tú permites estás diciendo que tú puedes destruir, tú puedes romper. A mí me enseñaron a cuidar las cosas aunque no sean mías, todo se cuidaba porque detrás de cada local o de cada implemento que teníamos había un esfuerzo, un sacrificio, por lo tanto eso se tiene que tomar conciencia. Yo creo que es lo básico de tener claro que las cosas tienen un valor, que hay un esfuerzo detrás de las cosas y que hay que cuidarla porque le va a servir a muchos más por delante. Y este tema se ha perdido, y se ha perdido porque lo hemos permitido. Ya esto pasa a ser como el ruido de fondo, ya es como normal, pero no es normal. No es normal destruir un colegio, no es normal romper todos los implementos, eso no es normal. Y tenemos que hacer algo para cambiarlo, independiente de todos los problemas que hay. Pero si tú no tienes la estructura base, la disciplina, el orden, no podemos construir absolutamente nada hacia arriba. Muchas gracias, Alejandro, por tu reflexión. Efectivamente, creo que es parte de lo multifactorial que se planteaba. Yo creo que sin eso, y sin el respeto, yo creo que el respeto como elemento central de la convivencia ciudadana es algo que se ha ido perdiendo y que desgraciadamente hemos ido tolerando. Y creo que es parte del proceso de aprendizaje enseñarle a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, que el respeto es un elemento central. Y creo que se ha ido perdiendo continuamente. Alcaldesa, no sé si quiere hacer uso de la palabra por última vez y así podemos seguir con los otros invitados porque tenemos una larga lista y la liberamos a usted también. Solamente quiero agradecer muy sinceramente. A mí el tema de la educación me apasiona. Créame que hemos hecho miles de reflexiones de cómo podemos ayudar, de cómo podemos mejorar esto. Créame, cuando yo llegué a Previdencia teníamos una deuda grande, estábamos en DICOM. Para nosotros no ha sido fácil poner todo este dinero, porque es dinero además que compite con dinero que nosotros invertimos en nuestra propia comuna, que es donde están la gente que paga los impuestos con los cuales pagamos, ¿no es cierto?, todo. Por lo tanto, para nosotros invertir la cantidad de dinero
y de esfuerzo y de tiempo y de cariño, es de verdad un esfuerzo grande. Y no le puedo contar la frustración que uno tiene cuando hace todo lo que uno puede y al final siempre son problemas, trabas, cosas que no funcionan, personas que uno necesita, la persona idónea, y no la encuentra y no la puede traer porque la ley no se lo permite. Entonces realmente uno dice, pero pucha, si yo tuviera un buen director por la chita, no lo hay, no hay. Y cuando uno se encuentra con uno, no, es que no se imagina el cambio. Ahora, no es el director nomás, es todo el equipo directivo. Pero la verdad es que nosotros no sentimos absolutamente ningún apoyo, ni de la superintendencia, ni del ministerio, ni de nadie. Venimos pidiendo no sé cuántas veces que, por ejemplo, nos permitan hacer clases online y se niegan, y se niegan, y se niegan, y ahora lo vamos a hacer igual, le guste o no le guste. No vamos a seguir, porque la verdad, además, que todo esto de recuperar clases después en enero, de verdad es una broma. Entonces, ¿hasta cuándo nos seguimos haciendo trampa en el solitario? Y quisiera además señalar que lo que ha señalado el senador Flores, le encuentro toda razón. Esto necesita con urgencia un acuerdo transversal donde no estemos preguntando de quiénes son los ladrillos donde nuestros alumnos estudian, sino cómo nuestros estudiantes van a aprender, cómo van a aprender a razonar, cómo van a aprender a relacionarse, cómo les vamos a respetar y hacernos respetar. Y obviamente que nosotros tenemos harta trayectoria, ya en Providencia hemos aprendido mucho, porque de verdad yo me pasé un año entero haciendo clases, o sea, en un curso, en primero y en segundo medio. Y eso, una vez que uno se ha parado en un curso, delante de un curso de 45 alumnos de primero y segundo medio, créame que su vida le cambia. Yo venía saliendo de una campaña presidencial y me dolía la guata cada vez que tenía que ir a hacer clases de matemática primero medio. Esa es la realidad que viven nuestros profesores. Y la realidad que están viviendo nuestros profesores con el pie, no se lo puedo. Nosotros ya tenemos en abril a profesores que están absolutamente colapsados, porque es imposible hacer clases a 45 alumnos por curso, a pesar de que nosotros en todos los primeros básicos hemos contratado a una persona adicional. Es el profesor más una persona que le ayuda, a nuestro costo, obviamente. Aún así, es imposible hacer clases, imposible. No están aprendiendo ni los niños pie ni los niños no pie. Y los profesores están colapsando. O sea, peor ley que esa de la inclusión no he visto. Muchas gracias, alcaldesa, y ojalá que le vaya también, y la felicito por el poder garantizarle el derecho a la educación con la educación online, porque en el fondo lo que está haciendo usted es simplemente haciendo que ese acceso también se dé, y no que alguien tenga el derecho de vulnerarle a otro compañero la posibilidad de hacerlo. Así que la liberamos y le agradecemos su presencia, alcaldesa. ¿Ustedes nos permiten que nos retiremos? Sí, por supuesto. Sí, usted después nos cuenta mañana. Gracias, alcaldesa. Ya, pero lo que pasa es que yo tengo que preparar algo para... Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Vamos a continuar con el siguiente invitado, el representante del Colegio Escolar Liceo Victorino Lastaria, Pedro Lagos, y también Natalia Hernández. Entiendo que están acá ambos, ¿no? Entonces, les pido que usen la palabra, después vamos a ir con Instituto Nacional, para que también puedan hacer uso de la palabra. Así que adelante, don Pedro Lagos y Natalia Hernández. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación. La verdad es que me habría gustado igual que estuviera la alcaldesa, porque efectivamente compartimos nosotros que el problema que se vive hoy día es multidimensional o tiene muchas derivadas, de las cuales no nos escapamos a lo que vive la realidad del país. Eso es como un primer síntoma que es importante no poderlo sacar del análisis. En segundo lugar, en la cotidianidad y en el día a día de los colegios nos percatamos de que nuestros profesores, el cuerpo de los profesores, también están viviendo un mundo que para ellos también es muy distinto a lo que vivían hace algún tiempo atrás. Sobre todo en estos colegios a los cuales
se ha querido invitar, que son los colegios emblemáticos, en los cuales ellos hace algunos años atrás estaban frente a un grupo de chicos seleccionados, en los cuales, en definitiva, con un poco esfuerzo, lograban tener comprensión de lo que se les entregaba en cuanto a contenido. Sin embargo, eso, a través del tiempo y de la inclusión, cambió notablemente. Y allí nos encontramos con una tremenda dificultad, que empezaron a vivir un poco de la historia, que no es solamente una cosa que sucede en nuestro colegio, sino que también en otros, en los que nuestro colegio era distinto. Nuestro colegio era... Entonces, esas cosas también, de alguna manera, van mellando esta relación profesor-alumno. Estas vulnerabilidades que nos encontrábamos, que nos manifestaba la señora alcaldesa, era efectivamente por lo que se ha peleado. Pero también hay que ver, porque si bien es cierto, hay directores que no están capacitados, los equipos de gestión tampoco están capacitados. Y eso también hay que ser un poquito, digamos, hay que tener un poquito, digamos, de hidalguía en reconocerlo, porque eso no quita méritos a indicar la situación. Por lo tanto, efectivamente, cuando hemos tenido un sinnúmero de inconvenientes, de los cuales vengo participando hace 7 años en las tomas del Liceo Balastarria, peleando de diferentes maneras, buscando alternativas distintas. Precisamente cuando estaban los más chiquititos, antes eran los que también tenían que estar en las tomas. Estoy hablando de kinder a sexto básico, sin tener participación, sin tener voz ni voto, a pesar de que el segundo ciclo parte en quinto y sexto, pero igual ellos no tienen derecho a voto por el sistema de reglamento que tiene el Liceo Balastarria, el centro de alumnos. Dicho eso, les puedo indicar que en muchas oportunidades tuvimos que hacer clase en otros colegios y los padres de los chicos que iban en la mañana tenían que hacer el sacrificio de llevarlos en la tarde. Primero, el furgón no se lo iba a poder hacer, por lo tanto, había ahí un grupo, digamos, lo familiar o el grupo de apoyo que tienen, tenían que ir a buscar a los chicos porque el colegio nos prestaban, pero en la tarde, no en la mañana. Y eso lo vivimos y es muy dramático. Hasta que recién el año pasado, al fin se logró, después de tantas veces que lo solicitamos, años que lo solicitamos, en la segunda toma del año pasado, se conversó con los alumnos y permitieron que un sector del liceo estuviera en clase, que son la básica. Pero eso fue un acto de contener carácter y de voluntad, porque esto no tiene que ver con leyes, no tiene que ver ni con reglamentos ni con nada, sino que tiene que ver directamente con carácter y voluntad. Algo que se fue también, que es la señora Romina Fumey. Ella fue la que el año pasado fue a revisar y a ver cómo podíamos definitivamente tener esas clases. Hasta el día de hoy, ellos están en clase, de séptimo a cuarto medio están en todo. Pero a raíz de toda esta situación, ¿qué nos pasa? Que muchas veces a los chicos, cuando hacen las tomas, digamos, y tienen sus petitorios, situación que me pasó personalmente el año pasado, se les dio la respuesta y solicité, porque fue la primera vez que pude participar en el Consejo Escolar, y solicité que por favor se hiciera una comisión de seguimiento al petitorio. Una comisión en donde estaban padres, profesores, todos los estamentos que pertenecen al Consejo Escolar. Y efectivamente se hizo, vinieron un montón de problemas, el director echó a algunas personas, precisamente a los que no tendría que haber echado, y se desarticuló todo. Entonces, este año, de nuevo, están en el mismo petitorio. Es decir, es un constante rodar sobre lo mismo. Y eso nadie lo percibe. Es cosa de tomar los petitorios. Yo los invito a que tomen los petitorios de los diferentes años y se van a encontrar que hay un hilo conductor. Y de eso se hace cargo. ¿Quién se hace cargo? Los chicos sabemos cómo son. Son mucho más violentos, mucho más idealistas y efectivamente echamos de menos la disciplina.
pero son otros tiempos. Hoy día, yo me recuerdo que a lo mejor, yo también estudié en colegio particular, pero a mí me fueron a buscar como hasta segundo humanidades en ese tiempo, ¿ya? Y después recién me liberaron un poco, pero hoy día eso no existe. Hoy día hay chiquititos que son de sexto básico, quinto básico, que se van solitos y se van en el metro, porque el metro llega y los deja a una cuadra y caminan. Y están muy lejanos. Hay un montón de historias que les podría relatar. Entonces, bajo todas estas circunstancias, hay otra situación que tiene que ver, aparte de toda esta dinámica que tiene que ver con los equipos de gestión, con la dirección del liceo, el tratar de conjugar esto, todos los estamentos, la cantidad de alumnos que hay por cursos es realmente impresionante. Hablan de 45 alumnos que yo le iba a corregir. No son 45. En algunos cursos, en mi curso en particular, en el primero medio C, son 47. Somos 47 en este momento. Entonces, la verdad es que no podemos comprenderlo, de que sabemos que a través de eso es algo que ingresa, pero también se perjudica el otro lado. Y mientras eso no tengamos un control o no pongamos también ahí, no sé si se tiene que legalizarlo, digamos, o tratar de plasmarlo en algún documento, en algún decreto, alguna cosa por el estilo, en el cual se normalice esta situación, obviamente que se hace indestructible también, pues digamos, para lo que significa de tratar nosotros como padres que nuestros hijos vayan a recibir la educación. No la recibimos igual, porque al final nos quedamos en que el relato que decía la alcaldesa, tenemos 40 chicos en básica, hay un chico que tiene problemas, se tira al suelo, toma el computador de la profesora y se lo tira al suelo. No tiene clase ninguno, no ese chico solamente. Entonces, la integración tiene un sentido, tiene una equivalencia, y mientras no la comprendamos en su integridad, eso no lo vamos a poder resolver lo que queremos hacer. Y por último, decirles que la violencia es efectivamente un plano del cual no lo podemos sacar de la contingencia, desgraciadamente, y allí radican muchos de los problemas que tenemos. Hoy día, cuando solicitamos las llaves del liceo, es decir, simplemente el lenguaje fue: ustedes no nos representan, el consejo escolar no vale nada y no les vamos a entregar las llaves. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a entregar. Entonces, claro, si uno no quisiera diálogo, no quisiera nada, viene la parte violenta, que es la que, bajo ningún punto de vista, de la cual felicito siempre yo a la alcaldesa Matei, de que no se van a desalojar los colegios. Siempre se busca hasta el último. Entonces, eso es súper importante tenerlo en el análisis, que no quede fuera, que nos preocupemos de que los alcances no solamente están determinados en lo que es nuestra comuna. Nuestra comuna tiene más posibilidades que muchas otras. El problema está, ¿cómo lo resuelven esas otras comunas? ¿Cómo lo hace Lo Espejo? ¿Cómo lo hace Renca? ¿Cómo lo hace La Granja? ¿Cómo lo hace Lo Espejo? Esa parte es la que uno le preocupa, porque el sentido, digamos, de que el dinero lo puede resolver, claro que lo puede resolver, pero en alguna medida. Pero hay otras cosas que no se resuelven así. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Tiene la palabra ahora, efectivamente, Natalia, ¿no? Natalia, que está con usted desde el mismo establecimiento. Sí. Bueno, yo quería comentar, que es lo que venimos viviendo hace rato con don Pedro, que acá detrás de las tomas hay un petitorio, que es de los chicos, que es totalmente válido, que por lo menos nosotros lo que más nos urge son sillas y mesas, que son algo básico para que nuestros niños estudien. ¿Y qué es lo que sucede? Que son ellos los que solicitan o que realizan esta toma para recién tener una mesa de diálogo. Y nosotros encontramos que ahí hay un problema grave, porque nosotros como centro de padres o como padres naturales, tenemos algo grave ahí, porque ¿por qué son ellos los que tienen que solicitar a la CDS, en este caso, algo tan básico como una silla y una mesa? Y tienen que tomar esta medida extrema, que es una toma, que a todo esto no es legal,
para poder tener este diálogo con la CDS, tener esta mesa de decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Estas son las cosas que necesita mi liceo, ¿cómo lo podemos gestionar? ¿Por qué no hay una mesa de diálogo con antelación? Algo que no sé, pues que se genere dentro del CEL, el Centro de Padres, el Consejo Escolar, y de ahí escalarlo hacia arriba, tener esta conversación con la CDS y ver soluciones. Y posteriormente a eso, que existan estas medidas de presión que sean no válidas, pero más entendidas de parte de los estudiantes. Y, ¿por qué? Porque la toma en sí perjudica tanto a los niños que no están en el liceo. Yo creo que ningún apoderado quiere que sus niños estén en toma, ningún apoderado quiere que sus niños anden en marcha, no quieren que les llegue, no sé, un chorro del guanaco y tengan un accidente. Yo creo que ningún apoderado quiere eso de los niños. Y como ellos son un poco más arrebatados, son un poco más extremos en sus cosas, y a raíz de qué, de que no se les escucha, de que no, cuando piden una cosa, se les ofrece algo en un tiempo determinado y no es cumplido, y vienen y vuelven, lo mismo que dice don Pedro, que año tras año es lo mismo, es como un círculo, es como en esta fecha todos los liceos están en toma. Después pasa un cierto tiempo y en esta fecha ya se sabe cuáles son los liceos que se toman los establecimientos y que no permiten que los niños sigan su estudio de manera normal. Pero hay algo detrás, que es, ¿por qué está sucediendo esto? Es lo que me pregunto yo, es lo que conversamos con don Pedro, lo que conversamos con otros apoderados, de esto sucede por algo. Esto está sucediendo porque son los niños los que están solicitando algo tan básico como una mesa, como una silla. ¿Por qué no toman los mismos, acá la alcaldesa que se acaba de ir, de ir a los liceos y decir, oye, ¿sabéis que nosotros tenemos, no sé, 3.600 alumnos matriculados el día de hoy? Estar seguro de que tengo 3.600 sillas y 3.600 pupitres para que los niños estén en esa silla. Y me consta, porque en el curso de mi hijo todos los días tenían que ir a buscar mesa y silla a otra sala. Entonces, acá también hay un tema detrás de decir, oye, ¿sabes qué? Este es el liceo, en este caso José Victorino Lastarria, tengo 3.600 alumnos, tengo que tener esto como básico. Y de ahí, porque ¿qué pasa hoy día? Tenemos un petitorio que nosotros, si bien las tomas no nos gustan claramente, a ninguno nos gustan las tomas, pero hay algo que los niños están solicitando, que es a raíz de eso, porque no han sido... si hay una necesidad que está cubierta, claramente nadie va a llorar. Pues acá, como decía mi abuela, guagua que no llora no mama. Pero el problema real es que lo estén solicitando ellos. A mí eso es lo que un poco me incomoda, porque podríamos tener una guía de decir, ¿sabes qué? Primero pasa por el CEPA, el Consejo Escolar, por el CEPA, después hace el llamado al Consejo Escolar, donde participa el CEL, donde ellos puedan decir, ¿sabes qué? A la CDS, pucha, nos hacen falta estas cosas. Y de ahí que tengamos una respuesta y se evitarían estas cosas, pues si las tomas son a raíz de algo. Eso es lo que yo podría comentar. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Montes, apoderada, representante del Instituto Nacional. Ana. ¿Ahí se escucha? Buenas tardes a todos los presentes. Difícil hablar desde el punto de vista de apoderada y más encima del colegio más antiguo de Chile. Pensé que la reunión tenía una temática distinta, la voy a abordar de lo que se ha planteado. Hablemos de educación pública, porque por eso estamos aquí, hablando de educación pública. Al hablar de educación pública no podemos estar hablando que es una educación para algunos y una educación para otros. O sea, como Instituto Nacional, su proyecto educativo incluso lo dice, es para ciudadanos que defiendan esta patria. Entonces no podemos hablar que algunos sí y algunos que no. Entonces es una república para algunos o para todos. Eso sería como lo principal en educación pública, no es excluyente. Hablar que la ley de inclusión es mala, quizás se podrá reparar en algunas cosas, se podrá implementar
alguna falencia, algún punto crítico, pero seguir hablando que tenemos que excluir me parece aberrante en la época que estamos. Efectivamente, el colegio tiene un programa PIE, más o menos nuevo, que está con 400 estudiantes. Estamos hablando más o menos sobre un 10% de la matrícula del colegio, que equivale a 3.800 estudiantes. Sí se ha pedido los apoderados han pedido refuerzo en los programas, en los profesores que necesitan también apoyo, porque son dinámicas nuevas. Pero estamos en una sociedad que efectivamente salimos de la puerta del colegio y nos encontramos con un niño con discapacidad, con un niño que tiene problemas quizás de sociabilizar, pero esa es la realidad del mundo. O sea, no podemos tener una sala y después salir al mundo y no conocer esos tipos de realidades. Entonces yo sí defiendo el proyecto de la ley de inclusión y defiendo efectivamente que este colegio, a pesar de con todos los problemas que tiene, sigue a la vanguardia en eso. Y felicito incluso a esta comunidad, a los estudiantes que tocan estos temas, no ahora, como decía usted, los petitorios anteriores. O sea, ellos van más adelantados que nosotros en la sociedad que quieren construir y la sociedad que tenemos. Eso sería como en la esencia. O sea, hablar en seguridad, pensé que veníamos a otra cosa, pero sí le pido a esta comisión que efectivamente sea parte de la solución, pero en una cámara, esto es un tema educativo, o sea, con las personas que le corresponden solucionar los problemas educativos, el Ministerio, la Cámara de Educación de las Leyes, los sostenedores, los directores, los profesores y nosotros como cooperación, como padres, y siguiendo lo que nos compete, que es educación y los proyectos educativos de cada colegio. Esto no es nuevo. Nosotros tenemos una resolución de la Cámara de Educación en el año 2019, donde en el caso de la inspección y el informe que hizo la Cámara de Educación en esa época sobre el Instituto Nacional, efectivamente se hablan varios temas. Uno de los temas es infraestructura, que es una deuda histórica de la educación pública, no es algo nuevo, y en eso creo que todos los sectores políticos están de acuerdo, que al pasar a la municipalización nos hicieron un tremendo daño y las consecuencias son ahora. Entonces yo ahí no veo posiciones distintas. En ese informe fueron claros: necesitamos infraestructura, más dotación de profesores, bajar el número de estudiantes, revisar los proyectos educativos, que los colegios fueran vivos y no cárceles. Y dentro de lo que se recomienda a la Cámara, que efectivamente los colegios no estén sitiados por fuerzas COP, antes se llamaba Fuerzas Especiales, ahora COP, porque efectivamente nosotros que somos de la comuna capital estamos lamentablemente en un punto muy estratégico, muy cerca de la moneda, muy cerca del ministerio, muchas cosas, y siempre en nuestros colegios están sitiados, no solamente esto. ¿A qué voy con esto? Nosotros como comunidades y como centros de padres de la comuna nos hemos reunido varias veces, porque este es un tema latente, o sea, esto es parte de la seguridad pública, pero nosotros, ¿qué necesitamos en esa seguridad pública? Necesitamos una seguridad pública que nuestros estudiantes se trasladen y con seguridad, que no tengamos asaltos, no tengamos drogas cerca de las comunidades educativas, que vean resguardo tanto de las municipalidades, no solamente de Santiago, porque efectivamente son estudiantes de otras comunas, que seguridad pública se haga cargo que la bajada de los niños en Puente Alto, en la Estación Central, en Maipú, tenga una seguridad y que se eleve lo que nos corresponde como sociedad, proteger a los niños, niñas y adolescentes. Acaba de salir una ley de la protección en marzo de las niñeces, entonces el empeño debe ser ahí, que la seguridad pública vaya en el respeto irrestricto de los jóvenes de este país, que es el futuro de nosotros. Entonces, volviendo al tema de la comuna y en el caso del Instituto Nacional, nosotros ¿qué necesitamos como educación pública? Necesitamos recursos. En eso, de acuerdo con lo que dicen las otras personas que han hablado, necesitamos recursos y que las personas de educación se hagan cargo de un problema de educación. Eso sería como lo más central. Y efectivamente sí necesitamos que se revisen algunos protocolos de carabineros, porque efectivamente tenemos niños rociados, golpeados, con gas pimienta, que creo que sí se puede usar, pero sí me gustaría que se revisaran de esta comisión los protocolos de carabineros. Tenemos niños lesionados, tenemos detenciones ilegales. Hoy día 3 estudiantes parados en la calle fueron detenidos y efectivamente que hay una ley que está guardada en el Parlamento que es sobre las
bombas lacrimógenas en los colegios. Y hace poco el año pasado se acaba de aprobar la Convención sobre Armas, entonces habría que tener una correlación efectivamente cuál es el uso de las bombas lacrimógenas en comunidad educativa, porque no solamente estamos hablando de un liceo, estamos hablando de niños de 12 años y una parte básica. Tenemos problemas de las básicas en los colegios de Santiago, porque estas básicas van a pasar a los colegios emblemáticos o a los liceos. Entonces vemos de unas comunidades más chicas y pasan a estos problemas. Y sí, efectivamente se ha abordado toda esta problemática de las instrucciones de clase, que es lamentable que tengamos que seguir esperando petitorios porque significa que los estudiantes, los adolescentes nos dicen lo que se necesita, cuando el país debía poner la fuerza y saber antes lo que la educación necesita, no los adolescentes. Sí podemos entender que pueden tener algunas cosas distintas, comportamiento y gustos distintos, en eso no me puedo equivocar, ni señalarlos, pero efectivamente a través del colegio sí se ha intentado. Nosotros estamos en un despegue. Creo firmemente que el Instituto Nacional va a salir adelante. Hemos recuperado espacio, convivencia, diálogo, y no es un trabajo que se hace de un día para otro. No queremos volver nunca más a lo que vivimos en el 2019 con Carabineros en el techo, que jamás había pasado en este país, una comunidad educativa ni una universidad. Así que, por favor, les ruego, se lo ruego como madre, que efectivamente se vean esos puntos de seguridad pública, que el resguardo de las niñeces en el territorio nacional, las escuelas protegidas, revisión de el protocolo de Carabineros y efectivamente también revisión de la ley que está sobre uso de bombas lacrimógenas. Gracias. Muchas gracias, Ana Montes, por su testimonio, y vamos a concluir esta sesión escuchando a la subsecretaria de Educación, quien también está invitada el día de hoy. Yo solo poner un dato que creo que es extremadamente preocupante y creo que da pie a escuchar a la subsecretaria. El año 2005, el Instituto Nacional era el colegio número 9 a nivel nacional en los puntajes que sacaba al ingresar a la educación superior de todo el país. El año 2022, el número 201. 2005, 2022. O sea, el deterioro que ha tenido la educación pública en los últimos 15 años es brutal. Y si no lo reconocemos, si no nos hacemos cargo de eso y seguimos pensando que está todo bien, no vamos a hacer mucho. Entonces, realmente creo que la situación es crítica, creo que hay muchos factores, como han dicho todos los actores, pero si no partimos de un diagnóstico de que estamos realmente en la UTI y mal, y que hoy día, desgraciadamente, lo que antes era un lugar de inclusión social, de donde efectivamente teníamos, no vamos a poder avanzar. Subsecretaria. Ahí se escucha, sí. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, excusar, tenía una reunión imponderable de 5:30 a 6, entonces me tuve que escapar ese ratito y volví. Me perdí una parte de la presentación. Bueno, escuché la primera parte de la alcaldesa, y después me perdí la primera parte, pero llegué a la parte final de ustedes. No sé si desde la Municipalidad de Santiago han presentado todavía o va a ser después. No, ya, ok, ya. Pero estamos anunciados. Ah, ya, ok. No, perdón, la Municipalidad de Santiago hoy día no presenta. Invitamos a la alcaldesa y no vino, así que no presenta la Municipalidad de Santiago. Disculpe, presidente, perdón, subsecretaria. Sí. Presidente, con todo respeto, la alcaldesa envió un mail el día viernes, a primera hora, a la Secretaría de la Comisión, señalando que ella derivaba la conversación a la Dirección de Educación, en este caso a mi persona, básicamente porque ella considera también que este es un tema que debiera estar muy alojado en educación principalmente. No porque el tema no le preocupe, ella ya tenía otras cosas en agenda, sin duda. Me imagino que podrá haber otro momento en que quizás pueda participar, pero la Municipalidad de Santiago está aquí presente ante la convocatoria que nos hace el Senado. Así que, si usted tiene a bien, nosotros encantados de poder quiero decir, nosotros invitamos a la alcaldesa, nos invitamos al DAEM. Cuando la alcaldesa se digna a venir, la recibimos encantado. Subsecretaria. Ok. Era solo para saber a quiénes me había perdido solamente, en todo caso. Y quiero referirme a un par de iniciativas que, o sea, en todo caso, bueno, nosotros hemos estado coordinando con la Municipalidad de Santiago, que tiene una línea de trabajo bien interesante en la línea más de desarrollo curricular, que es algo netamente más desde el lado educativo, ¿no? Ahora bien, yo quiero abordar, yo creo que es súper importante lo que plantea usted, senador Kast, respecto al tema del diagnóstico. Y yo creo que en el diagnóstico claramente hay un punto bien importante. Ahora, creo que solo tengo un reparo con el diagnóstico o una precisión que hacer,
que es que el diagnóstico es que la educación pública en Chile se ha venido debilitando, no en los últimos 15, la verdad, sino que en los últimos 40 años. Chile tiene una forma de organizar la educación pública, bueno, que ya se aprobó en el Congreso un cambio, ¿no? Y ahora, como ustedes saben, estamos en un proceso de cambio bien importante. Pero Chile ha tenido una forma de organizar la educación pública a través de la dependencia del sostenedor municipal, que ha implicado en los años. Cuando uno ve gráficos, por ejemplo, de la matrícula de la educación pública en los últimos 40 años, es impresionante. Es impresionante porque es una línea que va a la baja, sostenida, gradual y permanentemente. Pasamos del 75-78% a solo el 37% de la matrícula en la educación pública. Somos el país de la OCDE que tiene más baja su matrícula en la educación pública. Y cuando uno mira en el mundo cómo se organizan las educaciones públicas, porque la verdad es que en el mundo no hay una sola forma de organizar la educación pública. Uno podría agrupar más o menos 3 tipos de forma. Uno es educación más bien municipalizada, como tenemos nosotros. Otro son educaciones más bien como centralizadas o como más globales, digamos, del Estado directamente. Y otros son sistemas más, por decirlo así, distritos, que es un poco lo que estamos pasando nosotros en Chile ahora con los servicios locales de educación, que me imagino que están un poco al tanto, no tengo certeza qué tanto, pero en el fondo el distrito es una unidad territorial que no es solamente un municipio, sino que es varios, ¿ya? Por ejemplo, no sé, aquí en Santiago, por ejemplo, el distrito de, no sé, el Servicio Local Gabriela Mistral es Macul, San Joaquín y La Granja, ¿ya? Y no voy a repetir porque hay mucho, pero en Chile el acuerdo que se tomó es 70 servicios locales de educación, ¿no? Y lo que quiero ir es que en el mundo los sistemas de educación pública que tienen la educación municipalizada como nosotros tienen 2 características distintas a lo que tiene Chile y que tienen que ver mucho con el diagnóstico que plantea el senador Kast. El primero es que tienen índices más bajos de inequidad estructural. Chile es un país que tiene altos índices de inequidad. Por lo tanto, una educación municipalizada conlleva, de alguna manera, replicar esos índices de inequidad. Y, en segundo lugar, son países que tienen más porcentaje de la matrícula en la educación pública, ¿no? Cuando uno ve estos típicos gráficos como de la OCDE que nos muestran en una variante muestran en la variante vertical el porcentaje, el nivel de inequidad estructural, en la variante horizontal el nivel de matrícula. Claro, Chile tiene una matrícula, o sea, una característica muy única en el mundo, que es no tan solo tener municipalizado, que hay otros países que lo tienen, pero tiene una característica muy única, que es que tiene muy baja matrícula y muy alta inequidad. Entonces, eso, junto a una condición que era única de Chile en el mundo. Ojo, esto a veces se olvida en el debate público. Ana, la apoderada, por su intermedio del presidente, Ana, la apoderada, nos comentaba del tema de la ley de inclusión. La ley de inclusión resolvió un tema estructural que Chile tenía, que era el único país del mundo. No había otro país en el mundo que tuviera esas características que teníamos nosotros, que era una educación donde con fondos públicos podía haber lucro, podía haber selección y podía haber copago. Entonces, esa combinatoria tan particular y única en el mundo, lo que terminó haciendo es que terminó generando una educación pública cada vez más precarizada, cada vez más que recibía a un grupo de niños que no podían pagar el copago. En el fondo, el copago funcionaba como una barrera de entrada, ¿no? Económicamente hablando, los niños que podían pagar 5.000 pesos se juntaban solo con los niños que podían pagar 5.000, los que podían pagar 10.000, así, sucesivamente. Pero además, en la educación pública llegaban los niños que no tan solo no podían pagar, sino que además no eran seleccionados por ninguna escuela. Y las escuelas tenían la posibilidad de seleccionar por distintas razones. Entonces decían, mire, yo en realidad esta escuela no es tanto para su hijo porque tiene unas características que no son adecuadas. Así iba pasando. Entonces, nosotros compartimos, efectivamente, y eso es muy dramático para el país. Perdón, subsecretaria, voy a pedirle a los colegas si podemos extender 10 minutos la sesión de agua. Se nos va. ¿Ah? Okay. ¿Hasta qué hora era? Hasta las... 5 minutos más, por eso. Perdón, yo pensaba que era hasta las 7. No. Disculpa. Ya. Bueno, pero entonces, efectivamente, la educación pública se ha ido precarizando en los últimos 40 años de una forma
muy, muy estructural, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos el cambio que implicó la Ley de Inclusión, que sin lugar a duda resolvió este tema estructural que había con estas tres características, pero, por cierto, generó otros desafíos para la escuela, porque el hacerse cargo de la diversidad al interior de la sala de clases es de una gran complejidad, es de una gran dificultad, es un gran desafío docente, pedagógico. De hecho, hay análisis súper bonitos en el mundo que plantean desde la perspectiva más pedagógica cuánto tiene que ser capaz de tomar decisiones un docente para hacerse cargo de la diversidad al interior de la sala de clases, ¿no? Y es impresionante, son datos muy duros en términos de que cada 2 o 3 minutos hay que tomar una decisión distinta. Hay unas líneas muy interesantes ahí. Solamente quiero reforzar el tema de que esto es un desafío pedagógico muy, muy grande, ¿ya? Entonces, se abordó desde la perspectiva de la Ley de Inclusión de cómo se estructuraba el sistema y se tomó una decisión estructural de cambiar a una nueva educación pública, que son los servicios locales de educación, que es hacia donde estamos avanzando gradualmente. Chile va a tener 70 servicios locales, a la fecha tenemos 11 en funcionamiento, 6 que ya están creados y que se van a traspasar el 1 de enero del próximo año, ¿ya? Ahora, en términos de cómo abordar, porque en el fondo efectivamente hay una serie de temas que tienen que ver con seguridad, que son más bien educativos, totalmente. Hay algunas, yo quiero abordar, diría yo, 3 elementos que salieron anteriormente. Alcancé a escuchar una parte de lo que planteó la alcaldesa y creo que ella plantea algunos desafíos que son importantes. Y antes quiero hacer una reflexión un poco afuera. Creo que es muy importante que nosotros, y esto trasciende educación, esto es un desafío que tenemos como sociedad, que nosotros entendamos que las escuelas no son espacios impermeables al resto de la sociedad. No son espacios que sean como, de alguna manera, aislados y no porosos, por decirlo de una manera, a lo que pasa en la sociedad. Y la verdad es que las y los estudiantes estamos todos, lamentablemente, inmersos en una sociedad que ha ido aumentando los niveles de, por un lado, bueno, por cierto, en términos más de seguridad pública, de crimen organizado, pero también de violencia en la forma en que se debate públicamente, de violencia en que nos tratamos públicamente. Y creo que aquí es muy importante que los adultos que estamos, sobre todo nosotros, ¿no?, que somos adultos, que tenemos un rol en el debate público, asumiendo nuestro rol, seamos capaces de modelar una forma de discutir cuando no estamos de acuerdo, que es legítimo no estar de acuerdo, pero seamos capaces de trabajar esto. ¿Por qué? Porque las y los adolescentes de alguna manera se espejean, las y los adolescentes y las y los niños. A veces nosotros creemos que la enseñanza se produce mucho a través de lo que uno dice, y la verdad es que la enseñanza se produce mucho más a través de lo que se vive, a través de lo que se ve en el modelaje público. Por eso me parecía interesante, sin perjuicio de todo el tema más de invitación, que pudiéramos conocer un poco la experiencia que está habiendo en Santiago respecto a desarrollo curricular y cómo trabajar el currículum desde una perspectiva más transversal. Porque a veces vemos la perspectiva del currículum solamente como la enseñanza de los ramos, ¿no?, como la, entre comillas, voy a ponerlo de una forma bien no sé, coloquial quizá, pero como la materia que se pasa. Y la verdad es que los niños y niñas aprenden en la escuela mucho más que con la materia que se pasa, aprenden con el clima socioemocional que tienen en la escuela, aprenden con cómo se sienten tratados en la escuela, aprenden con la cultura de relaciones interpersonales que viven en la escuela. Y eso es algo que con la pandemia además hemos relevado mucho más, la importancia de lo socioemocional. Eso es algo clave, ¿no? De hecho, teníamos unos datos aquí, la superintendencia, a propósito de lo que planteaba la alcaldesa, efectivamente la superintendencia ha aumentado muchísimo la cantidad de denuncias. El año pasado aumentaron las peticiones de mediación, aumentaron en más del 200%. Más del 200%. ¿Por qué? Porque la pandemia nos relevó eso también, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que abordemos esto desde una perspectiva más pedagógica. Tres cosas, diría yo. Primero, desde la perspectiva más de entender que la escuela está inserta en un espacio social y que, por lo tanto, o abordamos el desafío desde la perspectiva más global de cómo construimos relaciones y cómo, de alguna manera, los mismos adultos y adultas vamos seteando los límites de lo posible en el debate público. Eso da una señal en la escuela. En segundo lugar, cómo comprendemos que esto se trabaja mucho más desde una perspectiva más como en educación ciudadana se habla de las 3 C, de la enseñanza de la ciudadanía. Currículum por un lado,
comunidad educativa por el otro y cultura escolar. Y eso se trabaja mucho más a través de lo transversal en el currículum en la escuela, del currículum que se vive en la escuela, no solo el currículum de la materia que se pasa. Y finalmente, quiero ratificar, creo que hay algo que decía la alcaldesa y alcancé a escucharle, y que creo que lo deduzco de algunas de las cosas que plantearon ustedes también, el rol de los equipos directivos. El rol de los equipos directivos es clave. Es clave, eso es efectivo. Nosotros como Ministerio, uno de los temas que tenemos comprometido en nuestro programa de gobierno es una ley que de alguna manera regule o establezca los criterios de cómo evoluciona la trayectoria directiva. Eso es algo que, bueno, en Chile se reguló la carrera, lo que se llama la carrera docente, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente del año 2015. Está comprometido desde esa fecha. El gobierno del presidente Piñera también tuvieron un trabajo en esta línea y lo habían comprometido. Sin duda hubo temas también vinculados a la pandemia que por cierto pueden haber interferido en esto, pero nosotros creemos que eso es algo clave. Lo estamos trabajando. La idea es que podamos entrar al Congreso, yo creo que el próximo año, con una propuesta de carrera directiva, porque efectivamente, y esto pasa en todas las instituciones, la verdad, el rol de quien ejerce el liderazgo en los establecimientos es fundamental, en términos de poder conducir esta cultura que yo les decía, una comunidad que se dirija toda hacia el bienestar integral. Todo eso es bien importante. Entonces, bueno, esto es necesario abordarlo más que desde la perspectiva punitiva, desde la perspectiva más educativa y formativa, por cierto, considerando todas estas variables que les estoy planteando. Y nosotros felices desde el Ministerio, además, bueno, estábamos en la Comisión de Educación antes, y nos plantearon que a ellos les interesaba ver este tema desde la perspectiva educativa. Nosotros le dijimos, por cierto, toda la disposición desde el Ministerio a abordarlo desde ese lado. Muchas gracias, subsecretaria. Me ha pedido la palabra el senador Iván Flores. Después yo le voy a hacer algunas consultas también. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que la subsecretaria concuerda con lo que nosotros ya hemos planteado desde la Comisión de Seguridad Ciudadana. Chile es un Estado en donde distintas especialidades convergen para ver cómo resolvemos los problemas de nuestra sociedad en su conjunto. Y desde la Comisión de Seguridad estamos complicados sobre la violencia con que de pronto comunidades escolares completas se ven envueltas. La pregunta es ¿por qué? Y aquí, a ver, cuando uno empieza a recordar cuando fue cabro, ya uno está más viejo de lo necesario, ¿no? Pero tenemos un problema con la calidad de la educación pública y quiero citar un solo ejemplo. Fíjate, yo asistí de niño a la escuela anexa a la normal, una escuela básica con número, en donde la formación de los profesores normalistas, que yo creo que es algo que se echa mucho de menos, hay un cambio importante cuando la formación de profesores pasó de ser esa enseñanza preparada para el mundo de la pequeña comunidad, de la ruralidad, de la vida en regiones, inmerso en la cultura, cuando el profe no podía egresar, sino además de pasar su valla curricular, conocer un oficio, y en ese tiempo era carpintería, jardinería, horticultura, y además tocar un instrumento, porque se transformaba en el líder de la comunidad. Y o tocaba violín, o tocaba... No eran instrumentos caros, nadie agarraba un piano, arriba un caballo, arriba una carreta, pero sí podía llevar un violín o una guitarra. Y me acuerdo que de niño esa educación con estudiantes normalistas para nosotros fue personalizada. El egreso, mis compañeros de curso, hijos de trabajadoras de casa particular, hijos de ingenieros. O sea, había una integración natural por la calidad de la educación. Y todos, mis padres optaron por esa escuela y la verdad es que era una escuela pública abierta. Después fui al liceo de hombres, un liceo con muchísima más matrícula en un colegio que ya se caía, un colegio de principios de 1900 que finalmente hubo que demoler. Y la sala, nadie tenía calefacción, nada tenía de nada, y entre todos subíamos un chico que tenía dificultades motrices. Y de los 44 estudiantes, terminamos 39 en la universidad con los mejores puntajes. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el camino? Competíamos con el colegio alemán, con el Wilson School, competíamos con los mejores colegios y éramos puros cabros liceos. Y participábamos, hacíamos atletismo, íbamos a esto, íbamos al otro, y también a protestas, pues. Pero nunca nos pasamos de la raya porque desde la casa teníamos un acompañamiento. Y hoy día tenemos una dificultad en general de la vorágine, de la dificultad, ya lo dije al inicio, de la cantidad de mujeres solas tratando de educar a sus cabros. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos como Estado? ¿En qué momento hacemos
hacemos la gran crítica constructiva para decir, mira, ya aprendamos, los servicios locales de educación, querida subsecretaria, son un desastre hoy día. Yo le puedo comentar que en Chiloé nos reunimos la semana pasada con dirigentes, no le están pagando, averígüelo, en Chiloé. Por eso, algo no estamos haciendo bien, porque enrolamos de una educación pública dependiendo del Ministerio de Educación y le entregamos una mochila sin presupuesto el año 86 a los municipios. ¿Qué? Y alguien se oponía en el año 86 a que le traspasaran la salud de atención primaria y la educación pública. ¿Quién se iba a oponer? Bueno, ha pasado harto tiempo y se nos ocurre los servicios locales de educación que al principio era bueno, pero el traspaso está significando un problema súper serio, porque si no logramos resolver el pago de las imposiciones de los profes, el pago de los sueldos de los profes, el temor al despido que ya se viene arrastrando por 3 años de la comunidad del DAEM, la verdad es que entonces lo que vamos a tener que hacer es recoger los pedazos que quedan en aquellas regiones. Estoy hablando de los lagos, estoy hablando de la región de los ríos, estoy hablando de parte de la Araucanía, que son los lugares donde yo vivo, y escucho a los dirigentes. Y escuchamos dirigentes de distintas regiones hace un par de días porque mi compañera de bancada, Yanna Proboste, me invitó a tener una reunión con los dirigentes. Entonces, en ese contexto, creo yo que no podemos esperar los resultados, tenemos que intervenir rápidamente porque buscamos entre todos una solución y esa solución no está funcionando. Y no está funcionando sobre la coyuntura. Entonces, cuando vemos que tomamos un caballo que salió corriendo, discúlpenme el término sureño, pero en la mitad del camino se nos soltó la montura, no podemos seguir galopando con la montura suelta porque vamos a terminar debajo de la guata. Tenemos que parar en algún momento y decir, a ver, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que hacemos bien? Pues tenemos que parar. Hoy día el desafío, más allá de la calidad de la educación, porque la brecha que ha venido dándose desde la diferenciación entre la educación pública pasada a los municipios y la privada, ha sido terrible para lo que era la meta de la familia, no solamente del joven. La meta de la familia, que cuando no lograban llegar a la universidad tradicional, a las del CRUCH, terminaba la familia endeudándose por quién sabe cuánto tiempo para que ese hijo o hija pudiera ser la primera generación universitaria y se endeudaban para llegar a una universidad privada. ¿Y cuál es el resultado de esa universidad? El cabro no tiene pega y se endeuda con los sistemas de crédito. Algunos eran los del Estado y otros eran sencillamente vendiendo cosas. Y después no tenían pega, pues. Tenemos un problema estructural del paqué. Y esa desilusión de los jóvenes que ya salieron de la enseñanza se transformó en el estallido social. Y los chicos que están dentro del colegio reclaman a su manera como pueden. Entonces, ¿en qué momento los entendemos a ellos? ¿En qué momento ellos nos entienden a nosotros como sociedad si nosotros no hemos sido tampoco capaces de transferirle la preocupación nacional de lo que ellos tienen que ser para el futuro de Chile? Cuando la desilusión y el desencanto golpea la puerta, la verdad es que la respuesta muchas veces es violenta. Entonces, subsecretaria, yo le pediría que como Ministerio de Educación le den vuelta a lo que está pasando hoy día con los servicios locales de educación, porque la verdad es que podemos tener un problema de marca mayor. Ya no solamente en la metropolitana, que es donde tenemos, o en las grandes ciudades, en donde parece ser que el desarraigo, la falta de la familia, los tiempos de desplazamiento y todo lo que separa a los chicos de los papás o de los abuelos, de quien sea que viva con ellos, que no se da en las regiones donde todos podemos ir a almorzar a la casa después de la pega. ¿Te fijas? Pero se está empezando a dar a través de este otro problema que se empieza a generar. La verdad es que esto da para mucho rato, presidente, pero paro aquí porque ya estamos atrasados y usted me va a tocar la campana y se termina la reunión. Gracias. Sí, claro. Esto es muy importante, así que yo les pido que extendamos la sesión porque esto creo que no es bueno dejarlo inconcluso. Senador Kusanovich. Sí, gracias, presidente. Saludo a la subsecretaria. Pero la verdad yo creo que acá tenemos un mal diagnóstico del problema. Si miren, yo vengo de una ciudad que no es grande, de una región que tiene pocos habitantes, y los mismos profesores que hacían clases en la parte pública hacían clases en la parte privada. Pero resulta que en la parte privada funciona perfecto y en la parte pública funciona mal. ¿Por qué? Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué es así? Porque se perdió la capacidad de administrar los servicios, ¿cuánto se llama? Las corporaciones municipales se crearon con el fin de usar las mismas leyes laborales que se usan en el sector privado en la parte de la educación. ¿Y qué hicimos? Inventamos el estatuto docente. ¿Y qué hicimos? Imposible administrar. Alcaldes populistas, los directorios de las Cormupas no tienen responsabilidad
de lo que está pasando, ni siquiera firman un papel. Deberían tener, como cualquier directorio, responsabilidad sobre su patrimonio de lo que están haciendo. Se administró mal y ahora vamos a crear otro tema que tampoco va a funcionar, porque en Chile hay un tema que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, porque no usamos las mismas leyes laborales para todos, y eso es una vergüenza. O sea, una persona que trabaja en la parte privada lo pueden despedir, le pagan su año y se va, y en la parte pública no se puede despedir a nadie. Entonces, ¿cómo voy a administrar? Y más encima tenemos alcaldes que se vuelven populistas, que empiezan a llenar el tema de gente para decir, voten por mí. Entonces, esta cuestión tenemos que ponernos serios, si este es un problema de estructura de administración. Por supuesto que hay temas de educación, pero yo tengo que partir por la base. Tengo que tener orden, tengo que tener disciplina y después viene todo lo ser. ¿Y por qué la gente no va, si las matrículas disminuyen en la parte pública? Porque la gente se sacrifica para darle mejor educación a sus hijos y prefieren sacarse la cresta y no comer y pagarle un buen estudio a sus hijos porque la educación pública es mala. Cuando yo estudiaba la administración pública, habían 2 colegios, estaba el Liceo de Hombres y el Liceo San José. Y los 2 eran del mismo nivel. Hoy en día no quieren mandarlo al colegio público porque la educación es pésima, pero es pésima por mala administración, es pésima por mala gestión. Y aparte, porque no puede ser que el mismo profesor funcione espectacular en un colegio privado y funciona mal en un colegio público. O sea, tenemos algún problema. Es lo que yo pienso. Muchas gracias, senador Kusanovich. Yo voy a hacer también unas preguntas a la subsecretaria. Lo primero, como diagnóstico general, efectivamente la educación pública viene cayendo y yo creo que el gran drama, como bien decía el senador Kusanovich, es que no nos hemos hecho la pregunta por qué la gente, la ciudadanía elige los otros. O sea, que por suerte la ciudadanía ha tenido la libertad de elegir. Imagínense que lo hubiese pasado en todo este tiempo si es que la ciudadanía no hubiese podido elegir, hubiese quedado atrapado en un colegio público que tal vez funcione igual de mal que hoy día. Afortunadamente tuvieron al menos una válvula de escape. Y eso, que a veces los políticos somos tan soberbios que despreciamos lo que la gente, la ciudadanía, el sentido común dice. Bueno, aquí claramente hay una señal de que muchas mamás, muchos padres han decidido consistentemente en cambiar a sus colegios porque sienten que la educación pública no está a la altura. Entre ellos los temas de seguridad. Entonces, primera cosa, yo le pregunto de algo que decía la alcaldesa. Porque usted está aquí representando al gobierno. La alcaldesa decía, mire, un problema que tenemos es que no hay continuidad. Entonces, muchos colegios que los niños los agarran un colegio básico y después se cambian a un colegio distinto, ¿no es cierto?, cuando pasan a la educación media. Quiero saber su posición sobre lo que acaba de plantear la alcaldesa, que dice, ¿sabe qué? Nos encantaría que los colegios fuesen de kinder hasta cuarto medio seguidos. Y es una definición de política pública. O sea, en el fondo, o estamos convencidos que eso es mejor y por lo tanto vemos cómo hacemos para que eso ocurra, o nos hacemos los locos donde todo el esfuerzo que puede hacer un colegio hasta octavo básico se pone a las pailas porque en primero medio el cabro, la niña se nos va y perdió todo el arraigo, perdió todo el esfuerzo de todos los profesores y se fuma un poco ese trabajo de vínculo, de comunidad que tienen. Y además somos, usted lo dijo muy bien, me alegra que lo haya dicho, somos seres humanos que vivimos de las emociones. Entonces, la educación socioemocional es fundamental. Entonces, si yo no me siento contenido, si yo no soy feliz, no puedo aprender. Si pienso que el mundo gira en contra mío, me cierro. Y no puede ser que ni en el barrio, como decíamos, ni en la casa, ni tampoco en el colegio. Y ahí usted dijo algo que es cierto, pero que yo creo que tenemos que luchar para que no sea cierto. Usted dijo, literal, las escuelas no son impermeables a lo que pasa en el resto de la sociedad. Yo creo que tenemos que luchar para que sí sean un oasis en medio de la sociedad. O sea, tenemos que lograr que las escuelas, si es que hay violencia fuera de la escuela, no haya violencia dentro de la escuela. Si es que hay abuso afuera de las escuelas, no haya abuso dentro de la escuela. Si es que hay inseguridad afuera de las escuelas, haya seguridad dentro de la escuela. O sea, si nosotros somos capaces, en un lugar que sabemos que la gente entra a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, y se van a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no somos capaces de ahí generar un espacio contenido. Yo soy autor de un proyecto de ley que además busca que en todo el tema de abusos, desgraciadamente muchos los abusos a los niños ocurren en su entorno familiar, la gran mayoría. Y es el colegio muchas veces el lugar donde tiene espacio seguro y donde podemos detectar esos abusos sistemáticos de los derechos de los niños. Entonces, el colegio es una tremenda oportunidad. Y ojo, tenemos una gran, porque a veces somos muy críticos de todo, pero tenemos algo muy lindo en Chile, que no tienen otros países de Latinoamérica, que tenemos cobertura por lo menos. O sea, no es que no tengamos la red,
No es que no tengamos la infraestructura, no es que no tengamos los espacios públicos, los tenemos. Y qué bueno, porque me decía, este país lo hemos construido entre todos por muchas décadas, con más infraestructura, con más recursos, con más alcaldes. Entonces, mi primera pregunta, su pregunta sobre el tema de la continuidad. Segunda pregunta que le hago. Yo aquí concuerdo, perdone, yo creo que usted tiene un diagnóstico muy optimista de los servicios locales de educación. Yo estoy en la Araucanía, donde fuimos los pilotos. Servicios locales de educación de la zona costa ha sido un desastre. Un desastre. O sea, se lo digo, tanto así que el año pasado tuvimos que pelear y regatear hasta última hora al Ministerio de Hacienda para que le pusieran los recursos porque no tenían cómo llegar a fin de mes. Y logramos 3.000 millones de pesos adicionales para este año para la Araucanía Costa porque tenía la suerte de que el senador García y yo, ambos senadores de la Araucanía, estábamos en la Comisión de Hacienda. Si no, olvídese, no conseguimos los recursos. Esa es la verdad. Hasta última hora regateando nosotros para que le dieran los recursos al Servicio Local de Araucanía Costa, pero yo creo que esa cuestión, perdone que diga, tiene mal destino y ahí viene mi segunda pregunta. Combinado con los servicios locales de educación, ¿cuál es la estrategia del gobierno, del presidente Boric y suya del ministro para mejorar la educación pública? Porque si usted me va a decir qué es los servicios locales de educación, le digo, perdone que diga, pero no le creo. O sea, no creo que nos vaya a ir bien, no es que no le crea a usted. Creo de sus buenas intenciones, de su preparación, de su bondad, de todos los atributos que le puedo decir, porque esto no se trata de discutir en la calidad humana, se trata de que soy escéptico de que los servicios locales de educación vayan a revertir lo que todos queremos aquí, que es que la educación pública, todos quieran meter a su hijo ahí. Si eso ocurre en los países desarrollados. Los países desarrollados, la gente más alto ingreso y la gente de menor ingreso, todos quieren entrar a la educación pública, porque es tan buena que para todos se las pelean por entrar. Entonces, eso no puede ser que no ocurra en nuestra educación, y es por calidad. Si no hay calidad, la gente se va a escapar de ahí. Se va a escapar, ¿para qué? Si todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, y eso es lo que ha venido ocurriendo. O sea, la ciudadanía ha venido saliendo justamente para aquello. Después, lo siguiente que le quiero preguntar es que, bueno, yo también me habría encantado escuchar a la alcaldesa de Santiago. La invitamos, no quiso venir. O sea, tuvimos a la alcaldesa de Providencia que vino acá, expuso su posición y me habría encantado tenerla acá. Yo realmente creo que esto requiere de que los alcaldes se tomen en serio el desafío de la crisis que están viviendo y no que manden a un funcionario de su municipio para reemplazarlo. Yo creo que la alcaldesa de Santiago, me van a perdonar, no tiene una agenda más ocupada que la alcaldesa de Providencia. Ambas tienen una agenda igualmente ocupada y yo creo que esto es un tema prioritario. Así que, subsecretaria, tiene la palabra. A ver, son varias preguntas. Vamos a ver por parte. Primero, respecto a que no nos hemos hecho la pregunta de por qué se elige lo otro, yo creo que yo sé, sí nos hemos hecho la pregunta y hay vasta investigación en la materia. Ojo, hay mucha investigación. Yo sé que ahora no es el punto que yo les dé como todos esos antecedentes, pero hay harta investigación, hay mucha evidencia. De hecho, bueno, parte de esa evidencia es todo lo que se ocupó en el marco de la tramitación de la ley, el año 2016 y 2017, hasta que se aprobó la ley. Pero hay bastante evidencia acumulada en el país, o sea, y en eso hay hartas líneas de investigación, hay centros de investigación en distintas universidades, hay bastante evidencia que nos muestra un poco cuál es el proceso que ha ido pasando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Respecto a lo que plantea el senador Flores, me parece clave, en el fondo, como, no sé si tengo bien anotar la pregunta, pero el tema de, en el fondo, la promesa que nosotros tenemos con los servicios locales y qué estamos haciendo. Totalmente de acuerdo, y eso es muy importante. Los servicios locales tuvieron un diseño en que se definió desde la ley una implementación gradual para poder ir monitoreando. Y aquí una buena noticia que veo que no están al tanto, pero yo se las puedo contar porque eso es parte del tema. Es que está bien, no tienen por qué saberlo porque está en la Comisión de Educación. Pero efectivamente nosotros hemos ido monitoreando. La ley de Educación Pública definió un consejo asesor que tenía que presentarle en su momento al presidente Piñera en el año 2020 o 21, no estoy segura si fue el 20 o el 21, para serle del todo honesta, un informe intermedio en que tenían que recomendarle si mantener la temporalidad y una serie de características. Ese es un consejo que de hecho se definió, su definición fue aprobada, o sea, está desde la ley, cómo se conforma. Y ese consejo dio una serie de recomendaciones, entre otras, no llegó a acuerdo respecto a cambiar la temporalidad cuando le entregó la recomendación al presidente Piñera. Se han venido haciendo varios otros estudios respecto a cómo van los servicios locales de educación y, de hecho, se han recomendado, este año ahora acaba de salir, hace muy
poquito. Se mandó el último día de abril, que no recuerdo si fue 30 o 31, para serle todo honesta, pero se mandó el informe de este año de esa comisión. Y en base a eso nosotros desde el Ejecutivo hicimos un proyecto de ley que modifica la ley 21.040, la ley de educación pública, para de alguna manera hacernos cargo de lo que hemos encontrado, porque usted tiene toda la razón. Es una implementación compleja, lo es. Ahora el senador Kass lo decía y yo se lo ratifico, yo sufro optimismo crónico. Y efectivamente soy optimista respecto a este tema. No en un optimismo como inocente, porque creo que no hay que ser inocente respecto a esto, pero hay que poner en perspectiva. Y hay que poner en perspectiva cuáles son las temporalidades de los cambios estructurales como este. Este es un cambio estructural mayúsculo. Se están creando 71 nuevos servicios públicos. Hemos ido avanzando. Chile tiene por primera vez en su historia algo que se definió en esta ley, que es una estrategia nacional de educación pública. Esa estrategia nacional de educación pública se presentó en el gobierno del presidente Piñera, de hecho, y nosotros la seguimos porque es una estrategia nacional que trasciende a un solo gobierno. Y la aprobó, de hecho, el Consejo Nacional de Educación. O sea, no es facultad del Ministerio aprobarla, es facultad del Ministerio, a recomendación de la DEP, de la Dirección de Educación Pública, presentársela al Consejo Nacional de Educación, y el Consejo comenta, la mayoría de las veces comenta, y luego que se incorporan los comentarios, se aprueba o se rechaza. En este caso tenemos una estrategia que está aprobada, cuya primera ronda de evaluación viene el próximo año, el 2024, y la segunda el 2028. ¿Ya? Ahora, en paralelo, nosotros hemos ido recogiendo evidencia, no solo nosotros, sino que los estudios, el que hizo el Consejo Asesor y los que han hecho varias universidades, la Universidad Católica, la Universidad Católica Valparaíso, con el Centro de Liderazgo, se han hecho varios estudios que nos han recomendado modificaciones, que son las que presentamos al proyecto de ley. De hecho, va a llegarle a ustedes, porque este es un proyecto que entró por el Senado. Está en la comisión, estamos recién partiendo, de hecho, recién partiendo la discusión, lo estamos discutiendo los miércoles y va a llegar acá porque ahí se están incorporando las modificaciones necesarias. Ahora, quiero precisar algo y yo sé que esto es algo muy básico, pero aquí hay un tema estructural. En los servicios locales no hay deudas previsionales, ni tampoco hay problemas en pago de sueldos. Yo sé que es algo básico que no debería haber en ningún caso, pero lamentablemente, de hecho estuve toda la mañana, no toda, pero estuve en una reunión que duró como 2 horas hoy día en la mañana con los equipos de ANCUD. O sea, estoy muy al tanto de lo que ha pasado. Estuve la semana pasada en Los Lagos, llegué hasta Gualeguay, donde también tienen problemas desde el municipio con recursos. O sea, estoy muy consciente. Estuve también la semana pasada en Osorno en reunión con el gremio de docentes del municipio de San Pablo, donde también o sea, y quiero hacer la distinción muy clara. Yo sé que puede ser un tema básico y lo es para nosotros como Ejecutivo, pero el pago de sueldos y el pago de cotizaciones provisionales no está en juego en ningún servicio local de educación y lamentablemente en muchos municipios sí lo está. Entonces, para distinguir, porque eso no pasa en los servicios locales, está pasando ahora en algunos municipios, nosotros estamos trabajando, tenemos dispositivos como Ejecutivo para pagar deudas previsionales. Estuve en Lota a fines de marzo, pagamos cerca de 600 millones de deudas en cotizaciones previsionales, que nosotros cuando no se pagan las cotizaciones por ley, ojo, y para resguardar los derechos de los trabajadores, tenemos que retener subvención. Con esa retención de subvenciones nosotros podemos pagar a FONASA, a las AFP, a las instituciones previsionales, ¿ya? Entonces, darles esa como tranquilidad de que esto es algo que ocurre lamentablemente y estamos trabajando en eso porque no debería ocurrir, ¿ya? Respecto a que es interesante la mirada de tener establecimientos como continuos. Nosotros hemos visto que hay distintas formas de abordarlo. Esto requiere fundamentalmente una inversión en infraestructura. Por lo tanto, eso es algo que nosotros podríamos mirar más en el largo plazo. Hay una modificación. O sea, está habiendo una reflexión respecto a cómo fortalecer eso, además a nivel de servicio local, porque a nivel de servicio local, sobre todo, por ejemplo, en el mundo técnico profesional, podría producirse una migración o una transición en que estudiantes que están en un liceo que tiene una especialidad, pero que en realidad no quieren esa especialidad, sino que quieren la especialidad del servicio local del liceo del lado, pudieran transitar con mayor facilidad. Por cierto, eso es algo que estamos mirando para poder ver cómo abordarlo. Y respecto al tema de cuál es nuestra estrategia. Por cierto, ojo,
hay una estrategia, no tiene que ver con nuestra estrategia. El país tiene una estrategia nacional de educación pública, que es la que les decía que se aprobó en el gobierno del presidente Piñera. Nosotros por cierto, estamos empujando esa estrategia porque ese es aquí lo que hubo en la ley fue una decisión del Poder Legislativo, en rigor, de hacer que esto tuviera un enfoque de política de Estado y sacarlo de un gobierno en particular. Y, por lo tanto, no es que cada gobierno tenga su estrategia separada, sino que una estrategia país, que se plasme en la Estrategia Nacional de Educación Pública, que, de hecho, por eso el legislador la dejó a 8 años y no a 4, como un periodo de gobierno. ¿Me explico? Por eso, de hecho, esta va a tener 3 periodos de gobierno. 3, porque tiene 2 del gobierno del presidente Piñera, 4 del gobierno del presidente Boric y 2 del gobierno que sigan, digamos. Pero entonces son 8 años. Y esa es nuestra estrategia. Y nuestra estrategia es apoyar fuertemente el proceso de instalación de los servicios locales. De hecho, por ejemplo, por poner un dato, el año pasado nosotros tenemos unos fondos especiales para ordenar el tema de recursos. El año pasado estos fondos que se llaman fondos de transición fue de 2.500 millones. Este año es de 11.162 millones, casi 5 veces, 4 veces y media. Porque sabemos que se necesita una inyección de recursos para ordenar los municipios antes del traspaso, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema sin duda que podríamos tratar con más profundidad, pero como para contarles un poco, esa es la estrategia. Bueno, siempre es apasionante hablar de educación, aunque no sea nuestra pega directa, pero yo solamente quisiera, presidente, plantearlo desde lo que nos convocó. Si el Ministerio de Educación está mirando esto en términos de que no son todos los colegios que tienen comportamientos violentos como comunidad escolar, son algunos, más de los que quisiéramos, claramente. El Ministerio está tomando esto como parte de la política ministerial de ver cómo lo enfrenta, pero no solamente con recursos. Ya vemos que un municipio con recursos, como es Providencia, tiene dificultad. Aquí pasa otra cosa. Yo no sé si están estudiando esto, de qué es lo que está pasando con esos establecimientos y cómo resolver, cómo integrar a la comunidad, cómo hacerlos participar, cómo tomar medidas, digamos, que permitan que la comunidad se tranquilice y que finalmente todo el mundo tenga la respuesta que está esperando. Gracias, presidente. Subsecretario. Sí, don senador Kusanovich. Hay un tema que está pasando con los servicios locales, que muchos municipios, como sabían que este año se iba a traspasar, hicieron negociaciones colectivas con todos y subieron, que la verdad que para mí eso es un tema escandaloso, porque eso es casi despilfarrar el mal manejo del patrimonio y regalar recursos públicos. Y resulta que no fue el traspaso, entonces ahora se postergó en algunos por un año y ahora resulta, en el caso de Punta Arenas, aumentaron en 12.000 millones de pesos anuales el costo. Y entonces ahora no tienen cómo pagarle a los profesores porque se suponía, pero en el fondo le querían tirar el cacho a los servicios locales de educación. Entonces, ese tipo de cosas que estamos viviendo en Chile no pueden existir. O sea, para mí eso es un delito. Para mí eso es un delito. Y es un tema que no puede pasar. Bueno, a eso yo comparto totalmente lo que decía el senador Cáceres, que las escuelas deberían ser un oasis, pero cuando yo digo que las escuelas no son impermeables, es que las personas que trabajan en la escuela y que trabajan en la educación son las personas que están siendo parte de la sociedad y de ese tipo de decisiones. Entonces, es muy importante que todos aportemos con nuestro granito de arena desde el espacio en que estamos. Olvidé cuál era la pregunta del senador. El tema de seguridad. Perdón, seguridad. Ya, perdón. Sí, no, perdón. Sí, estamos enfocando. Como parte del plan de reactivación educativa, nosotros tenemos el primer eje que se llama convivencia y salud mental. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un análisis en todo el país en relación a 2 variables. Primero, el nivel de denuncia, peticiones de apoyo con la superintendencia. Y, en segundo lugar, en relación a al monitoreo que se hace desde la Seremía y desde los DEPRO, y elegimos 100 municipios, los 100 municipios que tienen más necesidad de una intervención. Y estamos haciendo con esos 100 municipios una intervención más dirigida, con un programa que se llama A Convivir se Aprende, que tiene 3 líneas de trabajo. Muy brevemente, sé que estamos pasando la hora, pero tiene primero una línea de trabajo en red. Entonces, se hace en todo el municipio un trabajo en red de los actores de la educación de las escuelas de ese municipio. En segundo lugar, un trabajo fuerte de formación.
educación, de formación de equipos directivos y equipos docentes en habilidades para todos los temas socioemocionales, para cómo abordar los temas de convivencia, de salud mental, que hemos visto una explosión muy grande después de la pandemia. Y en tercer lugar, ese programa nos permite identificar en cada municipio escuelas que requieran de alguna manera intervenciones en crisis, que sabemos que existen. Y se permite, esto es un programa que se está trabajando con universidades. No lo hacemos nosotros directamente, sino que se licita con universidades por las distintas zonas del país y tenemos los 100 municipios que más requieren que se está abordando este programa, digamos. Claro, o sea, el programa nosotros lo pagamos, digamos, tiene una inversión importante de parte del Ministerio de Educación. Sí. Muy bien, le agradezco a todos los invitados, gracias subsecretaria, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.